Esto es ipso facto, y a continuación desarrollaremos ejercicios de habilidad matemática. Ejercicio número 1. Halle dos números reales no nulos, tales que su diferencia, producto y cociente sean iguales. Dé como respuesta la suma de dichos números. Para esta pregunta, resulta interesante saber a qué se refieren números reales no nulos. Para ello, vamos a explicar brevemente el siguiente concepto. ¿Qué son los números racionales? Cotidianamente nosotros usamos números como el 1, 2, 3 para contar, para comprar, para adquirir bienes, etc. Sin embargo, estos no son los únicos números existentes. Como también tenemos conocimiento, hay números negativos como el -1, el -2, -3 a más. Estas dos categorías de números se pueden denominar los que abarcan desde el 1 a más como naturales, mientras que los que abarcan desde el -1 para atrás negativos. Algunos matemáticos consideran que el 0 es un número natural y otros por el contrario señalan que el 0 es un número neutro. Bien, sea tal como fuere, ambas categorías se encuentran dentro de otra, que es acerca de los números enteros que se representan con una letra Z. Bien, sin embargo, tampoco son todos los números, ya que hay más. Nosotros podemos o hemos escuchado alguna vez de los números decimales que tienen que ver en cuenta cuando hay la presencia de un 0 o de un 1 con una coma y seguidamente diversos números, ¿cierto? Las décimas. Y también hemos visto nosotros las fracciones, ¿no? Que es un número cuando está dividido por otro, cuando hay la presencia del numerador y el denominador. Bien, ahora, tenemos en cuenta entonces que todos estos números son los llamados números racionales. Entonces, ¿qué son los números racionales? Se entiende como números racionales a aquellos que pueden representarse como el cociente de dos números. O sea, todos los números racionales son aquellos que se pueden dividir y pueden darnos resultados enteros, resultados en decimales o en fracciones, es decir, que no se puedan seguir dividiendo y que básicamente se van a convertir en un decimal, ¿correcto? Ahora bien, es importante también señalar que hay números racionales o números fraccionarios positivos y negativos. En este primer ejemplo nosotros podemos visualizar que hay números racionales positivos, debido a que en la primera fracción 11 entre 5 ¿da un resultado positivo? Claro que sí. El -3 sobre -6, si dividimos estas fracciones, los negativos se van y nos quedarían 3/6. Un medio. Entonces también de esta manera podemos señalar que hay la presencia de racionales positivos. Por otro lado, si tenemos nosotros una fracción en la cual esté el negativo de por medio, ya sea arriba o abajo, en el numerador o en el denominador, estaríamos hablando de una fracción o de un número racional negativo. Bien, ahora la parte más interesante viene a continuación. Se habla de racionales nulos, como hemos podido ver en la pregunta, cuando se trata de una fracción en la cual el numerador es equivalente a 0. Por ejemplo, el 0 entre 4, el 0 entre 53, vendrían siendo racionales nulos. ¿Por qué motivo? Porque el numerador es 0, el denominador es un número diferente a 0. Pero ¿qué sucedería si nos dicen 15 entre 0? Este resultado, si tú verificas en una calculadora, es imposible, no se puede determinar. Por lo tanto, no existiría este número. ¿Y qué pasaría si nos dicen el 0 sobre 0? Lo mismo, es un número indeterminado. Dicho lo anterior, ahora podremos resolver con fundamento la pregunta planteada, que indica lo siguiente: hallar dos números reales que no sean nulos. ¿Cómo así? Básicamente, descartamos los números reales nulos, es decir, aquellos que tienen como numerador 0 y denominador un número diferente. Descartamos, podemos tomar todas las posibilidades, y nos dice que tales que su diferencia, producto y cociente sean iguales. Dé como respuesta la suma de dichos números. Esta última parte de la pregunta resulta totalmente interesante. Dice que la diferencia, el producto y el cociente son equivalentes, son iguales.
Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a dividir en dos ecuaciones. La primera ecuación con respecto al producto y el cociente. Vamos a igualar ambos. Si decimos que x por y es igual a x sobre y, nos da esto pues que y va a subir al numerador de la parte izquierda, dándonos así un x por y al cuadrado, y es igual a x. Si simplificamos estas x, nos da entonces como resultado que y al cuadrado es igual a 1. Sin embargo, tenemos dos opciones, ya que podría ser más 1 al cuadrado igual a 1, y también podríamos tener menos 1 al cuadrado igual a más 1. Bien, tenemos entonces dos alternativas respecto al valor de y. Muy bien, todo claro hasta el momento. Entonces ahora vamos a reemplazar en la primera ecuación. En respecto al x menos y es igual a x por y. Es decir, la diferencia estamos equivaliéndola al producto. Vamos a ver cuando y es más 1. ¿Qué pasa cuando y es más 1? Pues reemplazamos y decimos que x menos más 1 es igual a x por más 1. Por el negativo, cuando se multiplica por el positivo, nos da un signo negativo. Por lo tanto, podemos decir que x menos 1 es igual a x. Y de esta forma tenemos nosotros que es un resultado absurdo, porque si reemplazamos cualquier número, esto no va a poder suceder. Reemplacemos el número 8, por ejemplo. 8 menos 1 es igual a 8, imposible. Por lo tanto, el más 1 no es un resultado que podemos tomar para y. Por el otro lado, veamos la siguiente alternativa, cuando y es menos 1. Hacemos el mismo procedimiento. X menos y es igual a x por y. X menos 1 es igual a x por menos 1. Es el valor de y. Menos por menos es más, por lo tanto x más 1 es igual a x por menos 1, que vendría siendo menos x. Ahora, el menos x va a pasar al lado izquierdo. De esta manera tenemos que 2x es igual a menos 1, porque el menos 1 pasó al lado derecho. Por lo tanto, el x es equivalente a menos 1/2. Ese es un resultado que sí se podría obtener. Ahora, ¿esto es todo? No, nos falta la última parte de la pregunta, que nos dice, dé como respuesta la suma de dichos números. Por lo tanto, podemos hacer una sumatoria, x más y, es decir, x, que equivale a menos 1/2, más y, que equivale a menos 1, ¿equivale a cuánto? Pues, si multiplicamos el 2, que está como denominador, con el número siguiente, 2 por menos 1 es menos 2. Menos 1... Menos 2 menos 1 da menos 3 y pues la fracción de abajo se mantiene. Por lo tanto, la respuesta en esta pregunta sería menos 3/2.